Las tipologías textuales más utilizadas son el texto descriptivo, el narrativo, el argumentativo, el dialogado, el instructivo, el expositivo, el predictivo y el texto publicitario. Para empezar, el texto descriptivo cuenta cómo son y cómo se caracterizan los objetos, animales, circunstancias, entre otros, y responde a las preguntas cómo es y cómo son. Respecto al lenguaje que se utiliza, sería el presente, por el medio por el cual se manifiesta la condición intemporal de lo que se describe, y el pretérito imperfecto, que es la forma más utilizada en la descripción de textos narrativos. El texto narrativo cuenta los hechos que ocurren a personajes en un espacio y tiempo a través de un narrador. Responde a la pregunta ¿qué ocurre? Representa una sucesión de acciones en el tiempo, parte de un principio y tiene un final. Tiene tiempo de cambio o transformación. Necesita un elemento que cause intriga a los espectadores y relata hechos. El texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones. ¿Qué pienso y por qué lo creo? Artículos de opinión y críticas de prensa. La ordenación de las ideas en párrafos y la aplicación de conectores para relacionar las ideas son características de los textos argumentativos y son muy importantes para dar claridad y seguir el tema. El texto dialogado reproduce en forma literal las palabras de los personajes, responde a la pregunta ¿qué dicen? Lo podemos encontrar en piezas teatrales, diálogos en cuentos, novelas, entrevistas, entre otros. El instructivo explica de forma secuenciada y detallada los pasos a seguir para realizar una actividad determinada. Lo podemos encontrar en manuales, recetas o instrucciones. El léxico utilizado debe corresponder al tema a tratar. Por ejemplo, en algo muy complicado se podría utilizar muchos tecnicismos para dar a entender la idea. Estos tecnicismos deben estar presentes y debidamente explicados. El texto expositivo explica de forma objetiva unos hechos ocurridos en un espacio y tiempo determinado. Los encontramos en libros de textos y en enciclopedias. Utiliza la conjugación en tercera persona del modo indicativo y las formas impersonales. Para este tipo de texto, la presencia de oraciones explicativas y aclaratorias ayudan a entender fácilmente el mensaje. El léxico que se utiliza es específico y dependerá del tema y nivel que se aborde. El texto predictivo tiene como objetivo informar sobre hechos o estados del futuro, anunciar que algo ha de tener lugar. Por ejemplo, los horóscopos, los presupuestos o los boletines meteorológicos. En cuanto a la estructura, se ordena por temas y en las formas lingüísticas lo más característico es el uso del futuro. Y finalmente el texto publicitario. Busca persuadir o convencer al público para que adquiera, utilice o compre un producto o servicio. Este tipo de texto tiene función apelativa porque se dirige directamente al público y busca convencerlo. Desde el punto de vista de registro de habla, utiliza tanto el lenguaje formal como el coloquial, dependiendo del público al que se está refiriendo. La información que se debe entregar debe ser clara, breve, fácil de lectura y memorización y sobre todo innovadora. Nosotros somos el equipo conformado por los miembros que son David, Rudy o Rodolfo, Edgar y Lili. Yo soy Miguel y el día de hoy les vamos a hablar de las tipologías textuales. Yo les voy a hablar de la tipología textual conversacional o la de hacer saber. Principalmente este es un texto del tipo periodístico, da los reportajes y pues se usa para los objetos de los pronombres personales. Su variedad se usa en personas, ideas, antecedentes, comparaciones, consecuencias, opiniones y comentarios. A continuación, Edgar les va a dar otro tipo de tipología. Argumentativa. Los textos que lo representan son los periodísticos, científicos o políticos. Los artículos que lo representan son los artículos de opinión, editoriales, tesis y monografías. Los objetos de los que se ocupa son variados, son técnicos y teóricos y de administración en asuntos públicos.
Y los rasgos lingüísticos que utilizan son retóricos, argumentativos. La tipología narrativa tiene dos tipos de textos, que es el periodístico y el histórico. La variedad del periodístico es la noticia y la crónica. Los objetos de los que se ocupan son reales, actuales y públicos. Los rastros lingüísticos son los verbos, sujetos, marcas temporales y relaciones causales. La variedad de los históricos son relato histórico y biografías. El- los objetos de los que se ocupan son hechos reales, públicos, actuales o pasados. Los progresos lingüísticos son verbos, sujetos, marcas temporales y relaciones causales. Sirven para detallar un objeto, un espacio, una persona o un animal. Describir consiste, pues, en representar algo con palabras, mostrando sus distintas partes, modalidades o circunstancias. Por lo tanto, describir es como pintar con palabras. Existen dos tipos de descripciones, son las objetivas y las subjetivas. Las objetivas simplemente se incluye lo que se ve a simple vista y las subjetivas ya se emiten sentimientos, emociones, etc. Bueno, la tipología textual es un modo de diferenciar las distintas variedades de textos en función de una serie de características comunes o compartidas. Es importante aclarar que los textos pueden clasificarse en su función de diferentes variables y métodos, de forma que no existe una clara división entre tipologías, pero si bien sí hay algunas clasificaciones bastante comunes. La clasificación nos ayuda a distinguir los elementos característicos de cada texto, por lo tanto no te confundirías si estás escribiendo un manual o una noticia, un texto. Entonces, podríamos distinguir un sinfín de ejemplos. Lo que es esencial es que conozcas las características que debe poseer cada uno de ellos para que las consideres durante el proceso de tu propio texto.